Sí, yo te veo Bueno, grabando. bien, perfecto. Bueno, cuando quieras, Guille. Bueno, básicamente hablamos de este tema de aneurisma de arteria comunicante anterior. Eh, es, a ver, ahí está. Es un tema bastante largo y tiene muchas aristas, pero vamos a tratar de hablar un poco de anatomía, algunas características de los aneurismas propios de este segmento, del diagnóstico, del tratamiento y algo de la técnica quirúrgica, porque la mayoría acá por ahí hacemos cirugía, así que vamos a hablar un poquito de eso. De anatomía no nos vamos a detener mucho, esto ya lo conocen todos, la arteria cerebral anterior es rama terminal de la arteria carótida, se origina en la carótida y se dirige hacia medial hasta la fisura interhemisférica y de ahí hace un giro hacia arriba, rodeando el cuerpo calloso. Esperen que acá vamos a estar rodeando el cuerpo calloso y ahí continúa por el cuerpo calloso hacia atrás. Y es así que la arteria le da la segmentación, el cuerpo calloso en parte y la arteria comunicante posterior la otra parte. Es así que la arteria tiene 5 segmentos, un segmento A1 que viene desde la carótida hasta la arteria comunicante, un segmento A2 que va desde la arteria comunicante hasta el rostrum del cuerpo calloso. Los otros segmentos son todos alrededor del cuerpo calloso, un segmento A3 que es precalloso y el A4 y A5 que es supracalloso y que se separan por una línea imaginaria que viene de la arteria coronal, de la sutura coronal. Nosotros nos vamos a focalizar más en el segmento A1, A2 y en la arteria comunicante. La arteria cerebral anterior tiene varias ramas colaterales y terminales. Nosotros nos vamos a focalizar en la arteria recurrente de Heuner, que por ahí es la zona, es la arteria colateral más importante de la zona. Y también podemos observar en esa zona la arteria frontovasal o la arteria frontopolar, que en este caso está dibujado un poquito más arriba. En esta región, aparte de la colateral de la recurrente de Heuner, tenemos que pensar mucho en las perforantes. La arteria recurrente nace en líneas generales de la unión A1 a 2 y de ahí se dirige hacia lateral por la parte anterior de la sustancia perforada anterior y emite múltiples perforantes. La arteria puede nacer también del primer segmento de A2 o bien de la arteria frontopolar o en algunas situaciones de la arteria A1 como muestra acá el dibujo. Estos son dibujos del roto. Obviamente que además de las perforantes que da la arteria recurrente de Heuner, vamos a tener perforantes que vengan del segmento 1 y perforantes que vengan también del segmento comunicante propiamente dicho. Esas perforantes generalmente son mediales a la sustancia perforada anterior y las perforantes que da la arteria recurrente van a ser mediales y laterales, pero en la porción más anterior. Estas arterias perforantes van a irrigar parte del hipotálamo, del subtálamo, cuerpo calloso, brazo anterior de la cápsula interna, quiasma, y esos son por ahí irrigaciones importantes que hay que tener presente a la hora de la disección y a la hora del tratamiento de los aneurismas. Es también importante la relación que tenemos en esta zona con del complejo comunicante con el quiasma óptico, es en ese punto donde las arterias hacen un loop hacia arriba y se meten a la fisura orbital, a la fisura interhemisférica, como vemos acá en la figura número en la C. Ahí tiene una íntima relación con el giro olfatorio y este es el giro por ahí que es necesario una resección parcial o una resección total en aneurismas que están ubicados en porciones más altas o más metidos dentro de la cisterna y que para evitar una retracción cerebral, sacarle esa porción del girus no trae mayores complicaciones. Este segmento comunicante generalmente tiene una disposición típica, ¿sí? Como vemos acá en el dibujito de la zona izquierda que dice typical, en que hay una porción A1 que es más grande que el segmento A2. Esos dos segmentos son simétricos uno con otro y se comunican por una arteria comunicante
que es más chica en líneas generales que las 2A1 y las 2A2. Sin embargo, hay múltiples formas, como las podemos ver ahí. Las variantes más frecuentes son la ausencia o la hipoplasia de los segmentos A1, y también es frecuente la hipoplasia del segmento A2 y la ausencia de la arteria comunicante anterior. Si uno tuviese que englobar a todos los tipos de fenestraciones que tiene la arteria comunicante, eso sería aún más frecuente que la ausencia de por sí de la arteria. Hay otras variables menos frecuentes, como es la arteria cigos, que es una sola A2, que se forman a partir de 2A1, y la triplicación de la arteria A2 es otra de estas variantes. Habiendo terminado un poco de la anatomía en líneas generales, vamos a hablar un poco de las características puntuales de estos aneurismas del complejo comunicante. En la mayoría de los artículos o de los papers, el aneurisma más frecuente es el aneurisma de la arteria cerebral anterior, de la arteria comunicante anterior puntualmente. Pero yo he tomado este artículo que publicaron en Finlandia en el 2008 del grupo de Ernest Niemen, que tiene un número considerable de aneurisma, 4.253 hasta ese momento, y que para ellos el aneurisma más frecuente es el de la arteria silviana, seguido por el de la arteria cerebral anterior. De todas maneras, dentro de los aneurismas de la arteria cerebral anterior, el 80% corresponden a los aneurismas del complejo comunicante, un 80%. Eso en números redondos son 921 aneurismas de arteria comunicante anterior, no es un número menor, y de ahí saqué algunos datos como para tener presente. La mayoría de los aneurismas estuvieron rotos, ¿sí? 80% son aneurismas rotos. De los aneurismas en total, el 50% miden menos de 7 milímetros. Eso quiere decir que estos aneurismas se rompen a tamaños por ahí más chicos de lo que uno espera, y si uno analiza el tamaño a partir de los 14 milímetros para abajo, ahí incluimos más o menos el 92% de los aneurismas. Por lo tanto, estamos hablando de que estos aneurismas son de un tamaño pequeño a mediano. Esto ellos lo evalúan y ponen en duda los resultados de ese artículo grande, de ese estudio grande que se hizo, que es el ISUIA, que hablaban que los aneurismas menores de 7 milímetros tenían un 0% de ruptura a los 5 años. Y esto, bueno, los desmienten claramente. Otra característica de los aneurismas de arteria comunicante anterior es que muchos se pueden presentar o solamente con una hemorragia intracerebral, en este caso el 5%. Muchos se pueden presentar con una hemorragia intracerebral asociada a una hemorragia intraventricular, en este caso un 10% de los aneurismas. Y algunos solamente con hemorragia intraventricular, que es un 19%. Son datos realmente no menores y hay que tenerlos presentes. Y eso haría que el 44% de los pacientes se presenten con hidrocefalia al momento de la consulta, ¿sí? Preoperatorio. Eso también es un número importante para la evolución de los pacientes. Y otra característica que me pareció importante de este artículo es que si bien el 70% de los aneurismas se presentan solos, ¿sí? Un 30% se presenta asociado a otros aneurismas, y en la mayor asociación que se encuentra es con el aneurisma de la arteria silviana. Digo esto porque uno de los ítems que facilitaría o sería un factor de riesgo para ruptura aneurismática sería tener múltiples aneurismas. Ahora bien, es importante, nosotros cuando hablamos de aneurisma del segmento comunicante, del complejo comunicante, tendríamos que dividir como divide este grupo, en este artículo que presentaron Sankar, a los aneurismas según nazcan de la arteria A1, del segmento A2, de la unión del segmento A1 a 2, o pura y exclusivamente la arteria comunicante. Uno habitualmente dice que el aneurisma es del segmento comunicante cuando se encuentra quizás la base en relación a la arteria comunicante y el aneurisma puede o no comprometer alguna de las otras arterias. Sin embargo, acá en este artículo es muy llamativo porque
el porcentaje de aneurismas que ellos ponen acá, el aneurisma más frecuente de ese complejo sería el que se forma entre la unión A1 a 2, un 83% de los casos. Y solamente un 13% sería a partir de la arteria comunicante propiamente dicha. Yo la verdad que entendí que los aneurismas de la unión A1 a 2 serían aneurismas que saldrían hacia afuera y no los aneurismas que se meterían dentro entre las 2 a 2. Y la verdad que yo todavía no he visto ningún aneurisma que sea pura y exclusivamente de este sector lateral de la unión A1 a 2. La mayoría de los aneurismas de este segmento, por lo menos eso es lo que nosotros vemos acá, crecen hacia medial, por lo tanto, para nosotros la mayoría de los aneurismas de este segmento son de la arteria comunicante anterior. Pero quizás esto es lo más clásico, lo que la mayoría de nosotros usamos al momento de pensar en cómo se presentan los aneurismas en este complejo vascular. Y esto es una foto del libro de Lawton, donde vemos las 4 posibles direcciones de los aneurismas de este complejo. Un aneurisma que va a depender de la dirección del domo, en la localización, ¿sí? Un aneurisma que el domo se oriente hacia adelante, un aneurisma en el que el domo se oriente hacia arriba, hacia atrás o hacia abajo. Esas serían, en líneas generales, las 4 posibles direcciones del aneurisma. Y esto va a depender, en líneas generales, un poco de la angioarquitectura de la arteria A1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flujo que venga de la arteria, en esta foto que yo le saqué de Rotom, la arteria puede tener una orientación tal que el flujo genere un golpe directo sobre, generalmente, la bifurcación de una arteria, y ahí se genera el saco aneurismático. Obviamente estamos hablando de aneurismas saculares. Entonces, en este caso, por ejemplo, en que la arteria viene de arriba hacia abajo y hacia afuera, obviamente el aneurisma va a estar orientado hacia abajo y hacia afuera. En el caso de abajo, donde la arteria 1 hace un loop y al fin va desde abajo hacia arriba, obviamente el jet sanguíneo va a pegar en la comunicante hacia arriba y el saco va a estar orientado hacia arriba. Y en este último ejemplo, igual que el primero, la arteria 1 va hacia abajo y entonces el jet sanguíneo genera el saco aneurismático hacia abajo. Entonces, viendo por ahí cómo está constituida el segmento A1 y su dirección, nos va a facilitar la posible evolución del aneurisma y hacia dónde se va a formar el mismo. Ahora, habiendo visto un poquito de la anatomía, un poco de las configuraciones de los aneurismas de este segmento, uno tiene que pensar si estos aneurismas son para tratar o no. Obviamente los aneurismas rotos se tratan todos, y los aneurismas sanos es una discusión que todavía está en boga, en qué momento tratar un aneurisma sano. Yo he elegido un par de artículos porque por ahí no tengo la experiencia como para tomar la decisión de cuál es la mejor opción, pero estos artículos me parecen bastante útiles y este puntualmente es bastante práctico. Un aneurisma es un artículo que justamente nos lo pasó el doctor Mormandi del año 2011, en el cual divide este grupo a los aneurismas según el tamaño. Los menores de 5 milímetros, los aneurismas entre 5 y 7 y los mayores de 7. Y dividen 2 grupos de factores de riesgo, los factores de riesgo tipo A y los factores de riesgo tipo B. Dentro de los factores de riesgo tipo A tenemos, por ejemplo, el fumador activo, la hipertensión arterial, los aneurismas del circuito posterior, la antecedente hemorragia subaracnoidea, etc. Y dentro de los factores tipo B, la edad, ¿sí? Pacientes jóvenes, pacientes sintomáticos, por ejemplo, pacientes con un par craneal o con cefalea, pacientes que se conocían el aneurisma y cambiaron su configuración, o pacientes con aneurismas múltiples, como lo dijimos hace un rato. Entonces, aquellos pacientes que tienen un aneurisma menor de 5 milímetros y que tengan 2 factores de riesgo tipo A o un solo factor de tipo B, serían por ahí plausibles de un tratamiento en vez de esperar y ver qué pasa. Aquellos pacientes entre 5 y 7 milímetros con un factor de riesgo, cualquiera es el grupo,
serían pausibles de tratamiento, y aquellos pacientes que tienen aneurisma más de 7 milímetros habría que tratarlos porque este grupo considera que tienen mayor riesgo de ruptura. Este es algo bastante práctico y que yo lo uso generalmente en todos los pacientes que me llegan. Otro artículo muy interesante, con algunas fallas técnicas quizás, es un artículo que se hizo en Europa, ¿sí? el score FACES que se llama, en el que también toman en punto varios ítems, de dónde es el paciente, si tiene o no hipertensión, la edad, el tamaño del aneurisma, la presencia de hemorragia subaracnoidea previa y el sitio de aneurisma. Y acá le dan un puntaje. Esto es un poco más complejo que el anterior. Si el puntaje es menor de 3, ellos sugieren observar, porque quiere decir que el aneurisma no tiene... Este score marca el riesgo de ruptura del aneurisma. Entonces, ellos con estos ítems marcan que el riesgo de ruptura es bajo y por ahí se podría esperar. Si el score es mayor de 4, habría que tratarlo porque el riesgo de ruptura es alto, y entre 3 y 4 es a definir por la experiencia del médico tratante y por el estado del paciente o la decisión del paciente. Acá hay cosas que no concuerdan. Por ejemplo, cuando hablan de dónde viene el paciente, por ejemplo, un paciente de América Central o Sudamérica no está dentro del grupo. Son cosas por ahí puntuales que me parecen que no son tan buenas, pero es otra opción de englobar a los pacientes para la toma de decisiones. Y el último artículo que me parece muy interesante también es este artículo del 2015 que se publicó en la Neurology. Agarraron 69 especialistas, neurocirujanos, neuroradiólogos, intervencionistas, le hicieron una serie de preguntas, unas encuestas, en 4 estaciones de preguntas, para determinar esos especialistas cuáles eran los ítems más importantes que ellos consideraban al momento de la toma de decisión de un tratamiento de un paciente con un aneurisma sano. Y llegaron a estos resultados. Decidieron que había que tener datos del paciente, datos del aneurisma y datos del tratamiento en sí. Y le dieron un puntaje a cada uno de esos datos. Ahí en los datos del paciente tenemos ítems a favor de la cirugía, ítems a favor del tratamiento e ítems en contra. Por ejemplo, el ítem a favor es la edad, mientras menor edad, mayor puntaje. Y, por ejemplo, ítems en contra sería un paciente que tenga una comorbilidad, como una coagulopatía, un trastorno neurodegenerativo o algún otro trastorno psiquiátrico, sería un punto en contra. Con respecto al aneurisma, la mayoría, en realidad todos los puntos del aneurisma suman a favor del tratamiento, hablan del tamaño, la morfología, la localización, y acá la localización habla de los aneurismas de la arteria comunicante anterior con un puntaje de 2, o sea que lo da con un puntaje no tan alto para estos tipos de aneurismas. Y por último, los puntos que están relacionados al tratamiento obviamente van todos en contra, porque tienen que ver con el riesgo de someterse al tratamiento. Y ellos además ponen una constante numérica que le ponen un 5, que hablan que eso es un puntaje relacionado al riesgo inherente de someterse a cualquier tratamiento. Entonces sumamos los puntos a favor, sumamos los puntos en contra, y si da mayor uno u otro, es por ahí el beneficio que el paciente se va a llevar o del tratamiento o de no realizar ese tratamiento. No es un score de riesgo de ruptura, sino es un score de beneficio de tratamiento. Y ya para adentrarnos, estas escalas eran para todos los aneurismas, y para adentrarnos un poco en el tema que nos compete, que es los aneurismas de la arteria comunicante anterior, hay múltiples factores de riesgo que pronostican, o que dice la bibliografía, que podrían pronosticar una ruptura de un aneurisma de esta localización. Y me pareció que es un artículo muy importante que se publicó en el 2018, que hicieron un metaanálisis de todos los otros artículos, la verdad que están muy interesantes, y vieron todos aquellos factores de riesgo que pueden generar una ruptura o facilitar la ruptura aneurismática. Entre ellos, la forma del aneurisma, el número de aneurismas, las variaciones del segmento 1, fenestraciones de la arteria cerebral de la comunicante anterior. También analizaron el tamaño, la altura máxima, el ancho, el diámetro del cuello, el aspect ratio, el size ratio. Este es un parámetro importante. El size ratio
es un valor que se toma desde el punto medio del cuello hacia el punto más alto del domo y se lo divide por un promedio del diámetro de los vasos que están en relación al aneurisma. Ya se los nombré porque ya les voy a explicar por qué un poquito más adelante. Y otros factores relacionados no tanto al aneurisma, sino al supuesto flujo de sangre o a la relación que tienen los vasos que llegan al aneurisma, como ser el ángulo del aneurisma, el ángulo del vaso portador, el ángulo de flujo, el ángulo padre-hija, todos estos ángulos que van a ser o han sido estudiados por otros autores y han determinado que podrían ser factores de riesgo de ruptura aneurismática. Y también la dirección del domo aneurismático anterior, posterior y superior. De todos estos, en el metaanálisis que ellos hacen, y eso es lo importante, sacan esto. Los únicos 3 valores o factores que tendrían un peso estadísticamente significativo y fuerte, sería el size ratio, la dirección del aneurisma y las fenestraciones del segmento comunicante. Los otros factores serían factores débiles o factores moderados al momento de decir si ese aneurisma se va a romper o no. Así que me parece bastante interesante. Yo puntualmente no tomaba el size ratio como un valor frecuente al momento de la toma de decisiones, pero de haber leído esto, quizás sea un valor que es importante tomarlo. El punto de corte en esta situación sería aquello que tiene un size ratio de más de 2, sería un marcador importante de que el aneurisma tiene alta chance de romperse. La dirección del aneurisma en este grupo hablan de que los aneurismas con dirección anterior e inferior son los que más chances tienen de romperse, y bueno, las fenestraciones de cualquier tipo, ya sea de la arteria cerebral comunicante anterior, ya sea fenestraciones de A1 o fenestraciones de A2. Y por último, al momento de la toma de decisiones de tratar un aneurisma sano, este artículo me llamó mucho la atención, es un artículo brasilero, en el que presentaron estos 2 casos, en los cuales el paciente con cefalea, cefalea constante, cefalea no específica, le hicieron una resonancia del cerebro y vieron que tenía una hiperintensidad en el flare perivascular, en esa región del giro olfatorio, y que lo mandaron a la casa para hacerse un estudio angiográfico programado, y volvieron los pacientes a los días con una hemorragia subaracnoidea de esta magnitud y terminaron teniéndose un aneurisma de arteria comunicante anterior. Y en este caso los autores sugieren que ante la presencia de una resonancia con estas hiperintensidades, se sugiere directamente internar al paciente y hacer los estudios internados por la chance de ruptura. Entonces, ya conociendo un poco quizás cuándo tratar un aneurisma sano, las posibilidades que nos puede ayudar a definirlo, hay 2 formas de tratamiento, eso lo sabemos todos: los tratamientos endovasculares, que pueden ser coil asistidos, con estenos, con balón, y acá no puse, pero bueno, el diversor de flujo es otra posibilidad quizás para los tratamientos de aneurisma del segmento comunicante anterior. Y la parte quirúrgica, obviamente, el clip y todas las técnicas de bypass que se puedan imaginar o que estén descritas, son los 2 posibles tratamientos para estos aneurismas. Y hay algunos autores, esta no es una foto de un coil mal puesto y alguien tratando de resolverlo con el clip, sino algunos autores hablan de un tratamiento combinado, y esta es la foto de uno de esos estudios, por ejemplo ¿sí? Que los pacientes ingresan, se hace el diagnóstico, se lo meten al angiógrafo, se le hace el diagnóstico del aneurisma y en ese momento ven si es un aneurisma complejo, quizás de una altura, de un cuello ancho, de un tamaño considerable, que tenga una distribución anatómica de las arterias A1 y A2 desfavorables. Lo que hacen es ponerle 1 o 2 coils en el lugar de ruptura, y ahí nomás, apenas termina ese procedimiento, lo llevan al quirófano y lo operan. Ellos dicen que esto facilita la disección del domo al momento de la cirugía, disminuye la retracción cerebral porque uno reconoce el domo más rápido y hay menos riesgo de ruptura intraquirúrgica, y eso también es más favorable para la cirugía. Lo dejo a debate después. Y ahora, ya analizando cada uno de
de las técnicas, he buscado los artículos más grandes quizás para ver si alguna técnica puede ser superior a otra. Y este es una metaanálisis muy grande que se vieron 2.489 casos de aneurisma de comunicante anterior, de los cuales 1.200 están rotos. Y estas son las conclusiones. Tiene una tasa de oclusión en un año de 85%, tiene unas complicaciones anuales del 4% y una morbilidad al año del 7% con una mortalidad del 3%. La verdad que son datos a tener presentes. Esto es un estudio hecho por endovasculares y me parece que son datos a tener presentes a la hora de la toma de decisiones. Y también traté de buscar los estudios más representativos, más nuevos, que compare uno y otro método. Esto es una review en aneurisma de comunicante anterior sano, que se hayan tratado con CLIP, que se hayan tratado con COILS y con COILS asistido por stent. Esto está bueno porque el objetivo de ellos fue aquellos pacientes que tengan un outcome clínico realmente muy bueno, un GOS de 5 y un Modified Rankin Scale de 0 a 1. Y el otro objetivo era conocer la tasa de oclusión. Y de los 862 casos, de los 862 aneurismas, en la rama endovascular el 99% tuvieron un buen outcome. En la rama de microcirugía un 96% y en la rama del stent asistido con COILS, al revés, COIL asistido con stent, un 92%. Ahora, la mortalidad en la rama de los COILS solo un 0%, en la rama de la cirugía un 0.3% y en la rama de la asistencia con stent un 1.1, ¿sí? Este es un valor bastante más alto y estadísticamente significativo en relación a los otros dos. Y por último, la tasa de oclusión, el porcentaje de oclusión, mejor dicho, ha sido 93% para los COILS, 100% para la cirugía y 87% para los asistidos con stent. También estos son datos estadísticamente significativos. Esto estamos hablando en tratamientos de aneurismas sanos. Y una misma comparación, esto es un metaanálisis en todos los aneurismas, sanos y rotos, pero de la arteria comunicante. Esto es un estudio que hizo un grupo de Praga, donde analizaron sus datos, pero también hicieron un metaanálisis y ellos, esto es bastante actual, 2017, 31 series, 1900 casos de aneurisma de arteria comunicante anterior y muchos años de evaluación. Y ellos también vieron el outcome clínico. En los casos que el aneurisma estaba sano, hay una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo endovascular, que era 0.8%, y el grupo de cirugía, que era 4.5%. Ahora, en los rotos, el outcome clínico es el mismo, ¿sí? 23 y 24 para cada grupo. Y lo otro que evaluaron es, me pareció importante, la recanalización de los aneurismas. Esto también es estadísticamente significativo. En la parte microquirúrgica, el valor es de 0.6, esto es una recanalización al año, y en la parte endovascular de 9.9. Y la tasa de oclusión para la cirugía era 95% y para la terapia endovascular la oclusión era un 79%. También me pareció un dato bastante importante para tener presente al momento de la toma de decisiones. Y el último artículo, no lo aburro más con el tema de la bibliografía, me pareció importante por quién lo escribe. Este lo escribe Ernest Niemen, o por lo menos es el autor más renombrado del grupo. Ellos hicieron un metaanálisis, esto del 2017 también, 628 pacientes, y ellos no detectaron ninguna diferencia, ¿sí?, entre la mortalidad, ni la tasa de oclusión, ni los retratamientos entre los grupos quirúrgicos y los grupos endovasculares. Así que por ahí un grupo como Ernest Niemen, que es netamente quirúrgico, que diga esto también es algo a tener presente. Y para pasar un poco a la parte quirúrgica y de a poco ir terminando, estos aneurismas se pueden operar por varios abordajes. Por ahí esto es decisión de cada cirujano. Yo particularmente utilizo el lateral supraorbitario para lo que es complejo comunicante, ¿sí? Pero bueno, los otros abordajes son todos válidos. Me parece que el órbito cigomático por ahí podría ser demasiado grande como para abordar esta patología.
Y cada uno tiene una técnica, esto es una foto del libro de Lotton también, que va a diferir según la dirección donde vaya el aneurisma. Esta es una foto de un aneurisma que tiene una orientación superior y la idea es disecar la arteria 1, después disecar A2 homolateral, continuar con la disección de la comunicante, la disección de la A1 contralateral, por último la A2 contralateral y finalmente la colocación del clip. Yo tengo acá un caso nuestro, es un paciente de 60 años, hipertenso, le puse ahí los valores de las escalas, todas daban para cirugía. Esto es un paciente que se detectó un aneurisma sano incidental porque tuvo un dolor de cabeza. El size ratio no me daba para que sea quirúrgico, pero toda la otra escala sí, así que lo operamos. Este paciente, este estudio que está rotando ahora es una angiotomografía. Y este estudio es una angiografía digital. Yo particularmente acá, cuando son pacientes del hospital, el estudio de primera línea es la angiotomografía. Usamos angiografía digital, pero nuestro angiógrafo digital no tiene una reconstrucción 3D. Entonces, cuando quedan dudas, por ahí es más beneficioso la angiotomografía que la mismísima angiografía digital. Esta es la angiografía digital de este paciente, la angiografía se hizo fuera del hospital. Lo que nos permite la angiografía digital es ver el flujo, o sea, la dirección del flujo, y si el aneurisma se llena por un lado, se llena por el otro, como en este caso, que se llenaba solo por la A1 izquierda y tenía una A1 hipoplásica o ausente del lado derecho. Esto sí, no lo podemos saber con la angiotomografía, por eso la angiografía sigue teniendo una importancia radical. Este es un video de la cirugía, un abordaje lateral supraorbitario. Ingresamos de forma subfrontal, la disección de la cisterna óptica, óptico-carotidia, liberamos la aracnoides de la carótida para disminuir la tracción. Lo hacemos sin espátula, todo lo que nos permita nuestra capacidad técnica o mi capacidad técnica, siempre en la parte final del nervio óptico, antes del quiasma, las adherencias de la aracnoide son un poco más duras. Se termina la disección de este lado, se busca el nervio óptico del otro, el quiasma. Esto es un video, es la calidad de video que tenemos. Nosotros tenemos un Carl Zeiss, muy buen microscopio, pero nuestros videos no son muy buenos. Se libera todo el trayecto de A1, se busca un lugar para poner un clip transitorio. En este caso me resultó más prudente hacer una resección parcial del giro olfatorio para poder ver mejor el cuello. Acá se ve A1, se empieza a ver el cuello del aneurisma acá. No sé si llegan a ver la manito. Se ve una arteria que cruza la base del cuello. Esa arteria se la desplaza y se la lleva para arriba para poder poner el clip. Acá ya se va viendo la axila del lado derecho y acá ya se ve la A2 de izquierda con la axila izquierda. Siempre, a mí particularmente, prefiero poner un clip transitorio para hacer una disección más tranquila del domo y no tener una ruptura de repente. Acá vemos A1 derecha, la arteria recurrente derecha, la 1 está hipoplásica. Se buscan las dos axilas, un pequeño sangrado venoso del frontal. Se pone un clip. Ese clip no agarra del todo la base o el cuello, ya lo vamos a ver. Chequeo de que el clip esté bien pasado, que agarre todo el aneurisma. Acá no se ve muy bien porque meto el dedo, pero bueno, créanme que está bien pasado, pero nos quedaba esa parte abajo, así que le coloco otro clip por debajo del clip anterior. De esa manera nos permite la oclusión definitiva, completa del aneurisma. Y ahí chequeamos la A2 de un lado, la A2 allá del otro, y sacamos el clip transitorio y volvemos a chequear. A2 de un lado, A2 del otro, A1 hipoplásica derecha y A1 izquierda. Coagulo un poco el domo estaba blandito, no se ve ningún sangrado.
y esa es la imagen final. La tomografía de control, la tomografía siempre hacemos una angiotomografía, ¿sí? Estas tomografías las reconstruyo yo puntualmente en un programa que es Radiant, que todos capaz que lo tienen. Con esa tomografía tenemos una angiotomografía de estas características, y si nos quedan dudas, hacemos reconstrucciones como esta, que nos permiten una visión en 360 de todo el complejo vascular, y nos permite ver casi como una angiografía digital, o quizás mejor que alguna angiografía digital en la cual el equipo no no tenga reconstrucción 3D, ¿sí? Entonces acá vemos las 2A2 perfectas y un buen clipado del aneurisma. Esta es otra proyección de otro tipo de aneurisma con una proyección anterior. La disección que sugiere el Otton es la misma, no siempre se puede hacer. Algunas veces uno hace lo que va viendo con la anatomía del momento. Este es un paciente que tiene este aneurisma, paciente de 50 años que ingresó sí con aneurisma roto, un Hantigest de 2, un Fisher de 4 por el volcado ventricular. Esta es la angiotomografía de ingreso. Acá ya vemos alguna variante que es una triplicación de la A2, ¿sí? Y un segmento A1 que parece bastante similar. Nos quedan algunas dudas, entonces le vamos limpiando con la angiotomografía la anatomía para que quede más claro. Y esta es una foto. La 1 del lado derecho, una comunicante que tiene una 2 derecha, una 2 medial triplicada que sale del medio de la comunicante, y si vemos del otro lado tiene una 2 izquierda, ¿sí? Una triplicación de la 2. Este paciente también se operó, obviamente un aneurisma roto, se ve el angry brain, quizá un poco de edema, el mismo abordaje, un lateral supraorbitario. Siempre vamos a vaciar la cisterna. Cuando uno vacía la cisterna se hace más fácil la manipulación del cerebro. Siempre sin espátula hasta que nos dé como le digo, mi capacidad técnica. Lo mismo, se diseca el nervio óptico hacia atrás, la carótida, que está acá, en este caso un abordaje derecho, ¿sí? La carótida, se busca hacia atrás la bifurcación, en este caso está la bifurcación, se ve a uno ahí muy, muy cerquita. Siempre las bridas aracnoidales en la parte más lejana del nervio óptico son más duras. Se libera toda la A1, acá al fondo se ve fuera de foco, pensando en la posición de un clip transitorio. Se deja libre el nervio óptico derecho, el nervio óptico izquierdo, el quiasma óptico. Acá ya se ve la cisura interhemisférica que se abre en búsqueda del aneurisma. Se separa bien el nervio óptico del otro lado, tratando de buscar a uno del otro lado. No la veo claramente, pero bueno, en la disección me libera el saco aneurismático. Y en ese caso también hago una pequeña resección del gyrus olfatorio para dejar libre el cuello y no retraer más el frontal, que ya está en este momento con la espátula. Resecamos un poquito del gyrus y vemos ahí uno de las axilas, una axila proximal. Ahí está la axila distal. Y como el caso anterior, prefiero poner un clip transitorio para hacer una disección del saco y quedarme más tranquilo. En este caso pusimos un clip transitorio y después del clip transitorio ponemos un clip piloto, ¿sí? O sea, un clip que no me deja ver toda la anatomía, pero en una posición en la que uno considera que podría ser óptima, y ahí hacer la disección del aneurisma. Se hace la disección, se busca bien el domo, se separa de todas las adherencias, y ahí ya tenemos a uno del otro lado. Acá se ve perfecto, ¿sí? Como se ve bien clipado el aneurisma, se retira el clip transitorio y se vuelve a chequear la anatomía. A1 de izquierda, A2 izquierda acá, el clip está bien pasado, A1 derecha. Y lo que nos llamaba la atención era que el aneurisma tenía como un color rosadito, no del todo blanco. Entonces le pusimos otro clip por arriba y hicimos la resección del domo como para quedarnos tranquilos que ya no se llenaba.
En algunas situaciones, últimamente tenemos la posibilidad de hacer un control con Doppler. Este es el control de la 1 a un lado, el control de la carótida. Se controla la A2 también y la 1 contralateral, en este caso la 1 contralateral, la 2 contralateral. Y nosotros, acá en el video no se llega a ver, pero sí se veían la 2 A2, la A2 homolateral y esa A2 triplicada que había en la parte más medial. Esta es la tomografía de control y esta es la angiotomografía de control, donde podemos ver las 3A2 y los clips en la posición por ahí que uno le gusta que esté. Le hacemos siempre esta reconstrucción 3D, esto es una mala angiotomografía, pues se ve como borrosa, pero por lo menos sabemos que sale las 3A2 libres y aparte ya teníamos la rotacional de la angiotomografía. Esta es otra dirección aneurismática que va hacia abajo. La secuencia de esta disección también es similar a la anterior. La última rama que se ve es la 1 contralateral. En este caso también tenemos un caso de estos, una paciente con un Hantigel de 2, un Fisher 4 por una pequeña hemorragia intraventricular acá, y esto es lo que yo le decía, esta es la angiografía prequirúrgica, se ve el aneurisma acá pequeño mirando hacia abajo, en el perfil no se ve muy bien, no tengo el video de esta cirugía, tengo la foto de intraquirúrgica donde se ve el aneurisma pegado acá al quiasma, el clipado del aneurisma, y este es una angiografía digital a los 6 meses. La verdad que en esta angiografía digital no se llega a ver bien ni en el frente ni en el perfil, si acá hay un remanente aneurismático, no me dejó tranquilo, entonces le pido la angiotomografía. La angiotomografía nos llega de esta manera, y después con estas imágenes uno hace una reconstrucción. Y esta reconstrucción es la que yo hice, y con esta reconstrucción uno se queda más tranquilo. Y uno puede ver quizás que lo que uno veía como raro es que la A2 del lado derecho está fenestrada, ¿sí? Y eso es la imagen que uno veía como rara, ¿sí? Si uno la ve acá, tiene la A2 fenestrada y la comunicante libre, y obviamente no se ve ningún aneurisma, y además tiene una hipoplasia del segmento A1 del lado contralateral. Esta es la última orientación de los aneurismas hacia atrás. La disección se hace primero de todas las ramas vasculares y por último se coloca el clip. De este caso yo no tengo ninguno operado todavía, así que no tengo ninguna foto nuestra para mostrarles. Esta es una foto del libro de Lotton donde se hace un clipado con un clip fenestrado para poder abarcar bien la aneurisma que está mirando hacia atrás. Esta sería la 1 de un lado, la 1 del otro, la arteria comunicante y la 2A2. Y hay otros aneurismas también complejos, que son aneurismas no saculares, que son aneurismas fusiformes, que comprometen todo el complejo vascular y que requieren reconstrucciones más complejas, que todavía no tengo ninguno de estos casos, espero no tener la necesidad de hacerlo, pero bueno, esto también es una foto de Lotton que nos muestra cómo se puede reconstruir estos aneurismas complejos. Entonces, las conclusiones, y para terminar, mías son estas. Los aneurismas de la arteria comunicante son complejos, habitualmente se presentan con un tamaño pequeño, rotos, y son muy frecuentes a pesar de que por ahí las series más grandes no lo sean para ellos. Para mí el estudio más importante de diagnóstico es la reconstrucción 3D. Me permite ver un poco mejor la anatomía y cómo uno puede poner el clip y en qué posición. Entonces, si es por angiotomografía, bienvenido sea, y si es por angiografía digital, también. En algunos casos puntuales, la dinámica del flujo, la necesidad de un test de oclusión, algún complejo comunicante muy raro, y sí, claramente me parece que la angiografía digital termina siendo el gol estándar. La técnica para tratar estos aneurismas para mí va a depender mucho de la experiencia, de lo que cada uno esté más habituado a hacer, y de las características morfológicas del aneurisma y el medio en el que uno se encuentre. Si tiene la tecnología, si tiene los materiales, el precio de los materiales es bastante variable. Pero de todas formas, la cirugía, en todos los artículos que yo he leído, sí tiene algún beneficio sobre el tratamiento endovascular, que es la tasa de oclusión aneurismática, que en todos los
estudios que yo he leído, siempre es superior. Por ahí un porcentaje más, un porcentaje menos, pero siempre es superior a la tasa de oclusión aneurismática de los tratamientos endovasculares. Pero bueno, el tratamiento endovascular sigue siendo un tratamiento súper efectivo, cada día más, y tiene una morbilidad que en la mayoría de los estudios, a diferencia de la cirugía, es menor, ¿sí? Es un poco menor, algunos porcentajes menos o algunos porcentajes más. Así que, bueno, eso sería todo y espero no haberlo aburrido demasiado. Bueno, ahí si querés, podés dejar de compartir tu Dame un pantalla. segundo. Dejar de... Ahí está. Ahí está. Bueno, excelente, Guille, te felicito. Muy linda la presentación. Hiciste un buen análisis de la literatura, muy interesante. Eh, yo un poco lo que quisiera agregar, por ahí si alguien no leyó el último paper de Spetzler, que es el análisis del BRAT a los 10 años, la verdad que es muy interesante y un poco está dando vuelta a la tortilla en relación al tratamiento de clipado y endovascular. Él lo que dice es que, por supuesto, en todos los análisis que hizo a los 3, 6 y 10 años, la tasa de oclusión siempre fue superior con el clipado, la recanalización siempre fue más baja con el clipado, y lo que vio ahora en el análisis de los 10 años es que el score clínico posoperatorio ha igualado al endovascular. Entonces, el tratamiento quirúrgico está muy parecido, está prácticamente igual, es similar, no hay diferencia significativa entre lo endovascular y lo quirúrgico. El BRAC es un análisis de aneurismas rotos, o sea, más complicados, es decir, que donde se decía, por ejemplo, el ISAT, que fue un espanto de trial, eh, bueno, lo que decían era que al año el tratamiento endovascular era muy superior al clipado, pero Spetzler lo llevó a los 10 años y vio que era bastante parejo. Así que la tortilla se está dando vuelta. Bueno, no sé, doctor Salvat, ¿quiere hacer algún comentario? Santiago. Guille, te felicito, estuviste muy bien. Eh, Me da gusto ver cómo resolvés esos aneurismas que son complejos. Creo que hiciste bien en resecar un poco el giro recto o parte de la circunvolución olfatoria como para no traccionar y darte más espacio. No sé si haces protección cerebral cuando haces el clipado transitorio, pero a veces sería bueno hacer esa protección cerebral como para no tener, porque a veces uno cuando empieza a recanalizar, digamos, a reponer el clip, se pasa tiempo. Cuando pones el segundo clip por dentro del anterior, vi que después con el Doppler te fijaste que evidentemente tenía flujo, porque a veces es como un globo que el clip queda muy chiquito, muy bajo y se colapsa el surco. Lo resolviste muy bien, estuviste en un servicio que el tipo tiene una experiencia bárbara, que es este Ernest Niemi. Así que, no sé, te felicito, muy bien, realmente muy bien. Salvat tiene una experiencia de locos, así que me parece que tenemos que escucharlo también a él. Yo me acuerdo de haber ayudado muchísimos a Salvat, un violinista que tenía un aneurisma metido entre los dos ópticos y apenas puso la espátula se le rompió, se descogotó, no dio tiempo a nada. Y bueno, pero me gustaría escucharlo a Salvat, a ver qué dice. Bueno, che, primero felicitarte, sobre todo felicitarte porque donde estás y demás tenés una cantidad de cosas que a unos años atrás era tampoco imposible pensar que se podía tener, ¿no? Tenés unas reconstrucciones
realmente lindísimas que podés hacer con el tomógrafo, y hoy en día la tomografía, yo te digo, la angiotomo es muy importante, es muy importante. Y si puedes hacer una buena reconstrucción, como estás haciendo, tener un Doppler también, son cosas, un Doppler, un buen microscopio y una buena reconstrucción, y después el resto son las manos. Y yo te diría... Me faltan las manos, Doc, entonces. Y yo te diría una cosa fundamental. Siempre va a haber no una pelea, sino una discusión sobre qué es lo mejor, si el endovascular y la cirugía. La cirugía, hay una cosa que pocos hablan y realmente que creo es importante, porque en el momento que vos operás un enfermo, si le podés lavar bien todas las cisternas, y eso en este momento en el mundo se está poniendo de relieve. Hay cirujanos que lavan todas las cisternas, no solamente las cisternas que corresponden al aneurisma. Y eso hace que el posoperatorio cambie totalmente, y sobre todo en cuanto a los espasmos, ¿no? Yo creo que eso es un detalle importantísimo. Y además, en el fondo, todo se dirime en el expertise de cada una de las técnicas. Si vos tenés un centro en que el expertise es quirúrgico, no tenés ninguna duda de que tenés que hacer la cirugía. Y si vos tenés un centro endovascular de primera categoría, por eso, en el fondo siempre la diferencia queda en cuál es el recurso que vos tenés en el lugar donde estás, ¿viste? Y lo demás es lo de menos. Si vos manejás bien la parte quirúrgica, cosas por el estilo, tenés que encontrar un muy buen manejador de la parte endovascular para superarlo, porque no cualquiera además trabaja bien endovascular. Así como un cirujano neurovascular puede ser un peligro, un médico que haga endovascular mal puede ser mucho más peligroso que un cirujano. O sea, todo depende del momento que hay, y yo creo que ahí está la clave de la situación. Hay que ver qué es lo que uno tiene en ese momento y con qué cuenta. Y de ahí es mucho más que todos los papers que uno puede leer en el mundo. Sí, ahí. Sí, con respecto a lo que dijo también del trabajo de Spetzler, evidentemente, primero, bienvenida sea la parte endovascular, que es muy útil y nos ayuda a todos, eso desde ya. Pero como dice el trabajo ese de Spetzler, en un primer año la cosa no se ve tanta la diferencia, pero la recanalización con la embolización, evidentemente después de varios años, vos te das cuenta que el clipado microquirúrgico es superior al endovascular. Y hay una gran diferencia cuando son rotos y no rotos. Y la gente que hace endovascular empieza también a hacer una especie de planteo desde el punto de vista cognitivo. ¿Cuáles son los daños que quedan desde el punto de vista cognitivo después de la cirugía? Que son cosas a tener en cuenta. Digo, para cualquiera que opere, pero... Y en cuanto al abordaje que vos has hecho, me parece que para los aneurismas de esa región es el mejor. Y te conviene entrar, como hiciste, tratando de ver primero el cuello y el vaso madre y no el domo, no el saco, que es por donde por ahí después lo rompes o se joroba. Sí, eso por ahí era una pregunta que tenía ahí en el tintero, en el aneurisma que mostré que estaba sano, que tenía una A1 muy dominante y la otra era del lado izquierdo. Y la otra A1 hipoplásica o casi ausente era del lado derecho y uno siempre intenta, porque yo soy diestro aparte, el doctor Marmandi me diría hay que usar las dos manos, uno siempre intenta entrar por el lado derecho, pero bueno, en esas situaciones donde el vaso madre es izquierdo,
por ahí creo que hay que ir por la izquierda porque me da más tranquilidad tener el vaso más importante en control. Ninguna duda. Bueno, No tengo ninguna duda. bien, bueno, yo acá, bueno, voy a disentir. Yo siempre los opero por derecha. Eso porque lo sabés. Pero bueno, porque me siento más cómodo y no le veo diferencia porque enseguida voy a buscar la otra a uno del otro lado, enseguida, al toque la Sí, busco. pero yo te digo de que evidentemente, por supuesto, 90% o 95%, pero cuando tenés una hipoplasia completa, Sí, es complicado. Y sobre todo es complicado por si tenés algún accidente en el medio, ¿viste? Vos sí, siempre tenés que pensar que en la cirugía podés tener un accidente sí, sí, por supuesto, y tenés está. que pensar cómo lo podés resolver. Y si Sí, vos vas con una muy hipoplásica, por supuesto, si no es muy hipoplásica, no tiene ningún sentido la discusión. Pero si vos tenés o una genesia o una hipoplasia, sí, tenés que tener un vaso a mano para poner un temporario si tenés un accidente cuando vas sí, a llegar. Y por eso te digo de que en ese caso prefiero ir por el lado en que puedo resolver el problema, claro. porque no hay cosa más espantosa que tener un sangrado en el momento que ni podés llegar a hacer la disección. ¿Me explico? Entonces ahí tenés que ver cómo podés resolver. Sí, sí, lo que yo siempre les digo a los chicos, bueno, yo primero, antes de ir al aneurisma, ya voy siguiendo la uno de mi lado y después voy a la uno del otro lado. Recién ahí después voy al aneurisma. O sea, ya tengo todo disecado como para poner clips transitorios. Sí, a mí me ha pasado eso que dice el doc, de ir por el lado de la A1 no tan dominante, que estaba presente a la derecha y que sea un aneurisma roto y que se me ha roto en la disección, Eh, y ir a buscar la 1 contralateral con el aneurisma roto, habiendo ponido un clip transitorio, que lo mismo sigue sangrando, y poner un clip piloto como para que pare el sangrado y recién buscar la 1 del otro lado, se pierden varios años. Entonces, prefiero hasta que tenga la expertise del doctor Mormandi, seguir por el lado de la A1 fuerte. En ese momento se pierde muchas coronarias, ¿me entendés? Más que, además de por ahí perder el enfermo, perder muchas coronarias. Me lo van a decir a mí. Entonces, eh, claro, porque, viste, para tener el expertise de Mormandi hay que. es una cosa, ¿no? Te No, hago otro mala. comentario, te hago otro comentario. Anda. En la época de Salvat, para que veas también que las coronarias podés jorobarlas de las dos maneras, Salvat tenía una hemorragia subaracnoidea y me decía, mira, yo me estoy por ir a Alemania a verlo a Sami, enfriarlo por 10, 15 días. Una vuelta, lo opero, y el tipo estaba en terapia intensiva. ¿Te imaginás cómo me rompían todos los médicos, no? Durante muchos años, te hablo de tantos años que prefiero no decirlo, pero durante muchos años la técnica era enfriarlos Claro. a todos los enfermos. O sea, cuando sangraban, se enfriaban y se operaban después de la segunda semana. Estoy hablando durante muchísimo tiempo, hasta que empezó de nuevo el problema, ¿no? El problema de cuántos se morían en el trayecto, ¿me explico? Sí, Entonces, sí. sobre todo los japoneses y demás empezaron con la técnica de operar en agudo y ahí cambió todo el sistema. Pero durante muchos años, con Santiago, Dios me libre, muchos años esperamos para poder después, cuando tenías en frío, el cerebro era otra cosa, ¿viste? Primero porque en esas épocas también no había la neuroanestesia que hay ahora, que te presentan cerebros casi a la carta, ¿no? El cerebro que tienen ahora es un cerebro de los últimos
15, 20 años, no de hace 30. Sí, sí, obvio. Inclusive al principio había muy buenos neurocirujanos que encaraban el aneurisma como corresponde. Ahí lo veo a Gustavo Trócoli también, que es de clínicas. Ahora le Bueno, vamos a pedir la palabra. nosotros vimos a Enrique Pardal, a Carlos, a Adriolet, yo con Salvat, obviamente me saco el sombrero porque fue extraordinario, tuvo Christensen, pero en la época de Dickman, por ejemplo, hacía la operación de Loge. La operación de Loge era el segmento precomunicante del aneurisma del comunicante anterior, como para sacarle algo de flujo y que se llene por el otro lado, pero no se animaban a meterse ahí, porque inclusive tenían clips que eran Claro. Absolutamente. A ver, Trócoli. Hola, Gustavo. buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Qué Realmente tal? Un buenísimo, placer. Guillermo, la presentación de los casos, de las cirugías, me encantaron, es un tema que a uno se le van los ojos, ¿no? Porque si hay cirugía linda para hacer, la cirugía vascular, especialmente de aneurismas. Un par de comentarios. Primero, yo fui cambiando un poco con el tiempo mi postura. Como dijo Santiago, en el clínicas operábamos primero un abordaje clásico, terional, subfrontal y abríamos las cisternas. Y después de ir varias veces a Dallas a verlo a Duke Sampson, ellos operaban mucho directamente por una vía prácticamente supraorbitaria, iban directamente al segmento A1 y a partir de ahí disecaban todo el sector de la arteria comunicante. Con el tiempo volví para atrás y a mí me parece que hoy es muy aconsejable, sobre todo en aneurismas en agudo, abrir todas las cisternas posibles. Desde la cisterna silviana, abrir la cisterna carotidia, las cisternas del otro lado, tratar de ver inclusive la carótida contralateral, abrir la cisterna silviana del otro lado, inclusive si uno puede también abrir la lámina terminal. Y me parece eso como para el pronóstico que, bueno, nadie duda que los aneurismas se operan en agudo, pero para el pronóstico del paciente en cuanto a vasoespasmo, abrir y drenar todo lo posible es muy bueno. Lo que dijo Salvat, coincido, en una época hasta le dábamos, no solamente lo enfriábamos, sino que le dábamos ácido epsilaminocaproico. Santiago se va a acordar y Rubén también. Era una norma de conducta darles algo que impedía o disminuía el resangrado, lo esperábamos 15 días y después lo operábamos en supercrónico, todo bárbaro, pero los pacientes realmente tenían una evolución muy mala porque hacían hidrocefalia, hacían vasoespasmo, era bastante complicado. Trombosis. Trombosis, ni hablar. A mí me parece también que en agudo es muy útil, muy útil. A mí también esto fue algo que evolucioné con el tiempo, ponerles un drenaje lumbar preoperatorio. Ayuda muchísimo a tratar de no usar la espátula. Un cerebro en agudo, todos sabemos, es un cerebro bastante áspero y llama a veces a poner la espátula. Siempre hay que tratar de no hacerlo, pero muchas veces hay que ponerlo. Y es muy aconsejable antes de empezar la cirugía un drenaje lumbar, uno lo va manejando intraoperatoriamente de la forma que puede. Yo también coincido que yo opero los aneurismas del lado de la arteria A1 dominante o por donde se llene predominantemente el aneurisma. Una buena técnica, seguramente Santiago y Rubén se acuerdan, era durante la geografía hacer una compresión contralateral y ver cómo se llenaba, supongamos un aneurisma que se llene predominante por A1 derecho, comprimir la arteria y ver del otro lado si A1 izquierdo, a pesar de que parecía hipoplásica o no suficiente, tenía llenado el aneurisma. Eso nos da una fisiología de la circulación perianeurismática bastante interesante. Así que todas esas cosas ayudan. Yo uso microdoppler hace bastante tiempo. Tuve la suerte de la época de Carlos Menem, que todo era bastante más barato comprar un microdoppler. Y realmente reemplaza, entre comillas, no lo reemplaza del todo. Pero todas estas cosas intraoperatorias que vemos ahora con el pentero y la inyección de sustancias que nos permite ver intraoperatoriamente una angiografía. También durante un tiempo, uno de mis residentes hizo endovascular, así que hacíamos una angiografía intraoperatoria después del clipado y también nos ayudaba. Así que todo ayuda a ver si realmente el clip está bien o mal puesto. A mí todavía me sigue pareciendo que la terapia endovascular tiene mucho espacio en esto, mucho espacio. Me parece que ellos todavía están subiendo la cresta
y nosotros, me parece, ya estamos, conocemos la anatomía a la perfección, tenemos excelentes microscopios, tenemos muy buenas técnicas de visión intraoperatoria de cómo nos va, pero me parece que los endovasculares, en algún momento esto va a ser territorio exclusivo de ellos, ¿no? Ellos cada vez desarrollan más cosas, cada vez uno ve más elementos que los ayudan a excluir los aneurismas de la circulación, y hay algo que es incontrastable. Los tipos hacen la angiografía diagnóstica, en el momento te miran y te preguntan ¿qué hago? ¿Lo embolizo? ¿Sigo? Y es difícil a veces decir que no, lo llevo a quirófano. Es una situación que a veces entre equipos que funcionan aceitadamente no se ponen de acuerdo si es mejor embolizarlo u operar. Pero por ahora sigamos operando, muchachos, que es lo más lindo que hay. Esta cirugía es hermosa y muy gratificante cuando las cosas andan bien, ¿no? Agregando algo a lo que dijiste, Gustavo, yo me acuerdo que una paciente en agudo, vino el marido, estaba el embolizador, y bueno, estábamos por hacer cualquiera de las dos técnicas, y el tipo pregunta, ¿pero qué riesgos en porcentaje hay? Y de morbilidad, el embolizador me decía 0,5, y yo tenía que decir un 2, y de mortalidad yo decía por ahí un 8 o un 6, y el embolizador un 1 o un 2. Obviamente, entonces la balanza se va inclinando para el otro lado. Pero bueno, yo creo que hay que elegir bien el caso. Sin duda, Guglielmi, cuando publicó a los 10 años de iniciado él con los GDC, que empezó creo que en el 90, a los 2000 publicó los casos que él había hecho solamente con COIS, y lo que él veía que la recanalización era muy frecuente, el 60%, si mal no me acuerdo de ese famoso artículo, se recanalizaba. Pero lo sorprendente es que ninguno resangraba. Es decir, Sí, había una recanalización angiográfica, pero había una tasa de resangrado muy baja. Qué sé yo, es un tema que siempre nos agarramos de los pelos, ¿no? Con los endovasculares, pero... es baja, pero los muchachos lo retratan, ¿eh? Sí, claro, claro. Porque